Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Bueno, me gustaría que pues dejes tu poderoso like, que te suscribieras, que es lo más importante. Y como siempre pues apoya completamente el canal si eres de la comunidad hispanohablante, de la comunidad angloparlante, de la comunidad portuguesa o de otro tipo de comunidad. Házmelo saber en la barra de los comentarios. Como siempre aquí, todo el mundo es bienvenido y siempre trato de poner más que todo los subtítulos para que se escuche bien y para que todo el mundo entienda lo que digo, lo que quiero decir, porque pues ya mi canal no es full personas de Latinoamérica, eso lo sé. Y pues ya para que lo sepan, así que un saludo para Españita también, porque estamos hablando de hispanohablantes y demás. Ok, vamos a darle con el temario. Luego voy a estar haciendo un video acerca del tema Activision, literalmente casi me elimina el canal, ya saben el por qué. Pero hoy vamos a hablar de algo de detalle. Como ustedes saben, la cumbre mundial va a empezar el 12+1 y el 14. Pues ya todos los creadores de contenido están llegando a lo que es Londres. Pero bueno, mucha gente me ha preguntado, Destro, ¿por qué no fuiste invitado? O de alguna manera, ¿por qué no fuiste relevante? A ver, seamos sinceros, Activision pues sabe quién soy. Casi me eliminan el canal. Y pues yo no firmé nada de DNA ni nada por el estilo. Pero bueno, me fresqué, pedí perdón y demás. Pero siento de que he hecho muy bien mi trabajo, siendo uno de los creadores de contenido que más énfasis le ha dado a la creación de contenido de Warzone Mobile al día de hoy. Honestamente, de la comunidad hispanohablante, yo he quemado este tema y lo he quemado muchísimo. He quemado muchísimo la información y las noticias, pero he querido destacar cada cosa, cada detalle acerca del Warzone Mobile. Que si las armas, que las inspecciones, que los finisher. Por ejemplo, el video de los finisher me tardé como 5 horas en grabarlo. El de las armas unas 4 horas en grabarlo. Más el postprocesado que son como 2 horas, imagínense. Yo me tardé grabando muchos videos de Warzone Mobile para lograr enseñar cosas que valen la pena. Y la gente estaba emocionada. ¿Y qué pasó? Muchos creadores de contenido se acercaron a mí, me dijeron, Destro, ¿me puedes pasar los clips en HD? Y con gusto se los pasé, no hay problema. Y ahí está esa gente yendo a Londres porque pues fueron invitados. Pero son angloparlantes o de otras comunidades como la portuguesa o algo por el estilo. Y yo estoy muy feliz por ello. La comunidad hispanohablante, sé que van varios, pero solo son de México. Entonces, yo me puse a pensar, solo existe México. O sea, no he visto más creadores. Creo que ni creadores españoles van. Loco, yo soy pequeño, pero van gente que básicamente son pequeños a ese evento de la comunidad angloparlante y de la portuguesa. Y yo me quedé, what the fuck? O sea, yo literalmente me equivoqué pensando de, bueno, al fin y al cabo creo que Activision pues prioriza completamente los números o prioriza la, podríamos decir, la cantidad de viewers que tenés, o sea, básicamente. Pero no, básicamente no. Ay, tengo que decir, perdón por estar diciendo a cada rato básicamente. Parezco el Rubius diciendo vale. Bueno, en fin. Lo que pasa es esto, es sencillo. Yo en junio, pues, tranquilamente pasó algo ahí. Y luego con lo que ha pasado actualmente en Warzone Mobile, luego de demostrar que sí he sido relevante conforme a lo demás, pues Activision no me contactó ni nada. Creo que esto tiene que ver mucho con lo que no tenés, lo que es una compañía o estar ligado a una compañía, porque yo no estoy ligado a ninguna compañía, yo trabajo por mí mismo, trabajo por sí solo, trabajo con mi canal de la mano. Y pues los demás tal vez los tengan. Incluso lo hablábamos con creadores de contenido, que fueron invitados hispanohablantes, y pues Activision los invitó como tal, pero son creadores de contenido de México. Y revisando mi canal y viendo bien cómo ha estado mi trabajo arduamente con Warzone Mobile, siento que lo he hecho muy bien. Y Activision tal vez no nos reconozca como uno de los Warzone Mobile Partner, pero aunque no lo crean, no me afecta mucho, porque sé que he sido mucho más relevante de lo que parece. Y he ayudado a mucha gente, incluso, y esto no viene mal, o sea, no creo que eso sea egocéntrico, ni tampoco sea malo decirlo, porque pienso de que es lo mejor. Al fin y al cabo, para eso estamos aquí, para traer el mejor contenido. Me voy a seguir esforzando, voy a dar toda la cobertura del evento que va a venir de la cumbre mundial. Lo voy a dar toda la cobertura. Y si hay que hacer directo, lo vamos a romper, ténganlo por seguro. Porque yo confío en mi comunidad y yo estoy aquí gracias a ustedes. Rompimos récord en el canal el día que se reveló Warzone Mobile, teniendo muchas visitas, pero demasiadas visitas, teniendo gente casi 4.000, no, ¿cuál casi 4.000? Más de 4.000 personas al mismo tiempo en mi canal, rompiendo el récord de muchas personas que incluso estaban invitadas en el evento.
haciendo énfasis de que éramos muy importantes en la comunidad, pese a no ser invitados a nada, pese a ser básicamente un canal en el cual en ese entonces creo que estábamos llegando a los casi 90.000 y ahora tenemos más de 100.000 personas, 102.000, vamos para los 103.000, demostrando que somos una comunidad ardua. Incluso gente de otros países, como la comunidad angloparlante, que le agradezco muchísimo, o la comunidad portuguesa, también vino a mi canal a ver mi contenido por gente que obviamente son amistades mías, que he conseguido hablar con muchos creadores y tener una amistad y conversaciones porque nos llevamos bien. Así te lo digo, tal cual. ¿Por qué mucha gente a mí me ha mencionado o me ha dicho las cosas? Porque he tenido la virtud y ese privilegio de poder conversar con gente, porque obviamente muchos van a decir, te buscan por Warzone Mobile, o sea, por los clips que tenés y demás. Me vale madre. ¿Vos crees que no es bonito que la gente aprecie lo que estás haciendo? O sea, la comunidad lo aprecia. Y hay gente que tal vez sea hater y me diga, bueno, de esto, hijo de tu madre, ¿por qué diablos tenía que filtrar esto, que no sé cuánto? Yo no estoy filtrando ni madres, ¿oíste? Yo no me estoy metiendo en los archivos del juego. Yo no sé meterme en los archivos del juego. Ni quiero meterme en los archivos del juego, porque a veces eso te quita como que mucho tiempo y es como que mucha ansiedad, lo que ya de por sí tengo mucha ansiedad y mucho estrés. Y es como, yo solo lo que estoy haciendo fue demostrar a detalle cada cosita de Warzone Mobile. Y la gente lo agradece porque es como que siempre te recordaremos por ser el hijo de su madre que demostró que la alfa era buenísima. Y sí, todo lo mostramos tanto en mi dispositivo Android como en mi dispositivo de Apple. Y pues al día de hoy estoy muy feliz, estoy muy contento. Y pese a que no me invitaron ni nada por el estilo, me van a decir ardido, que no sé cuánto, solo porque no te invitaron. Y yo no me esperaba tal cual invitación. Hice lo imposible para que me trataran de invitar. Eso sí te lo puedo decir. Pero no me invitaron. Primeramente porque no tengo una network, tampoco tengo una compañía, nunca se han acercado a mí. Y pues Activision nunca se ha acercado a mí. Me da risa cuando me dicen, de esto hace muchos videos de Warzone Mobile porque Activision lo contactó. Y yo, si así fuera, ya estuviera en Londres. Así te lo digo. Pero no, o sea, básicamente no funcionan así las cosas. Yo cuando hago algo es porque me apetece hacerlo y porque me sale del corazón hacerlo. Pero yo voy a dar toda la cobertura de Warzone Mobile. Eso quiero que quede claro. Toda babosada que se filtre, toda babosada que salga, al detalle ahí va a estar. Yo me prometí a mí mismo que cuando saliera Warzone Mobile, yo iba a ser de los primeros en traer todo el tipo de contenido. Y creo que me he cumplido esa promesa hasta el día de hoy. Es el que más ha quemado Warzone Mobile, el que más contenido de Warzone Mobile ha sacado. Y literalmente si no me crees, ¿por qué entonces has visto todos mis benditos clips en todo el internet? No, en serio, ayer estaba viendo TikTok, de repente me salió un video de Warzone Mobile recomendado y eran mis benditos gameplays. Y yo, loco, ¿hasta dónde llegaron mi gameplay? Estoy orgulloso. Sí, porque sé perfectamente cómo diferenciar cuáles son mis gameplay. Sencillamente por el HUD que tengo del iPad. Así que con eso ya te lo digo todo. Y también porque fui el único canal en crear todas las inspecciones de arma y todos los finishers. Pero detalladamente. Fui el único canal que lo hizo. Y después todo el mundo lo utilizó y para videos y demás. Incluso hay videos que tienen más visitas que mis videos. Es normal. Por lo que pasó actualmente con Activision del strike y toda esa osada. Entonces eso pues lo que causa es como un mini shadowban en teoría. Y para llegar a más personas es muy complicado. Pero al fin y al cabo pues se ha ido recuperando el canal pese a todo. O sea, pese a todo el desmadre que pasó con Activision. Que ya en otro video voy a explicar todo eso a detalle. Justamente antes de que salga Warzone Mobile o algo por el estilo. Y pues esperando con ansias de que venga Activision y me diga, mira Destro, te pedimos perdón. Porque yo les pedí perdón a ellos. Porque sí, o sea, la regué, loco. Pero al fin y al cabo ni la regué tanto. Porque, o sea, la gente, el hype que se creó con Warzone Mobile y que sigue al día de hoy es tan brutal desde la primera alfa. Porque gracias a eso, incluso hice un video desde la alfa 1.1 a la 1.4, las mejoras y todo. La gente se quedó como que, loco, es serio. O sea, esto se ve súper brutal. Clase mejora la que ha tenido actualmente Warzone Mobile. Y sí, así es. O sea, no por nada en septiembre logramos romper récord gracias a ustedes. Todo es gracias a ustedes. O sea, yo he hecho todo el trabajo posible y a ustedes les ha encantado. Las cosas como son. No estuviéramos aquí si no estuvieran ustedes acá. En fin, son cosas de la vida. Pues bueno, se vienen lo que son fechas muy importantes. Demasiadas fechas importantes. Y quiero pedirles un favor. El favor más grande. Apoyen el canal con esto que va a venir. Apoyen el canal con la cobertura completamente del evento de Warzone Mobile. Apóyenlo. Y se los prometo que toda la cifra de Warzone Mobile la vamos a pasar a Twitter, vamos a tallar a Activision y a Warzone Mobile para demostrarles que somos un canal verídico,
muy concreto, muy conciso, preciso, que puede ser relevante en la comunidad hispanohablante. Para la gente angloparlante que me está viendo, sí, soy latinoamericano, vivo en Nicaragua. Por si no conocían ese país, entiendo, no se preocupen, es un país chiquito, está en el mero centro de Centroamérica, literal, así, tranquilamente, te la dejo caer. Por si no lo conocían. Y yo estoy orgulloso y estoy muy feliz. Porque, imagínense, nunca pensé que iba a hacer colaboración con Exequia, que para mí es un creador que lo conozco desde hace como 6, 7 años. Y hablamos y me dijo, Destro, hagamos una colaboración. Y yo me metí de lleno en esa colaboración. Yo dije, quiero que salga bien, porque le tengo mucho amor al Warzone Mobile. Y imagínense que ese video me hizo tanta ilusión cuando lo publicaron que yo dije, puta, nunca pensé que iba a llegar a eso. O sea, hacer una colaboración con uno de los canales más grandes hispanohablantes de ese estilo. Imagínense. O sea, es algo muy importante. Para mí, incluso, que me venga a hablar creadores de contenido grandes. Estamos hablando de 500.000 en adelante de suscriptores. Me digan, Destro, hagamos colaboración. Hablemos, conversemos. Y yo, loco, me siento como que fuera un sueño. ¿Por qué? Porque son gente que yo aprecio mucho. Tuvo la amabilidad de venir a buscarme. Teniendo en cuenta que soy un creador de contenido pequeño. O sea, básicamente apenas tengo 100.000 y acabo de llegar. O sea, no es ni hace mucho ni nada por el estilo. Y es lo que te digo, crack. Son cosas que pasan. Hubieran invitado a más gente de, o sea, de Latinoamérica o Españita. Pienso yo que pues se quedaron un poco corto ahí. Invitaron a mucha gente que conozco y otra gente que pues debería de haber ido. Porque son más grandes, tienen mucha relevancia y son muy importantes en el medio de Call of Duty de la comunidad hispanohablante. Te lo digo. Pero bueno, ya veremos qué pasa con Warzone Mobile. En fin, vamos a traer toda la cobertura de Warzone Mobile a detalle en estos días. Espero que aquí estés completamente de la mejor manera posible. Y como siempre, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en un video siguiente de Warzone Mobile. Claro que sí.